Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta, como ya saben y como están viendo, con Nicole Rodríguez, que está lista para iniciar las actividades de este humilde canal, humildísimo, microscópico, insignificante, casi invisible. Y vamos a partir, amigos, con dos cositas que ustedes ya se pueden imaginar. Simplemente contarles que este programa en su conjunto tiene el alto auspicio de miclimo.com, que está con una promoción que consiste en que usted puede comprar el equipo y tiene 90 días para, si le viene un, no sé, pues, lipiria o por algún motivo quiere devolver el equipo, se lo llevan y le devuelven la plata. No va a suceder, porque el equipo es fantástico, se los puedo garantizar personalmente, pero por último usted tiene esa opción. Hasta esta promoción ya empezó ayer y dura hasta el 31 de este mes, 31 de marzo. Póngase en contacto con mi Climo y vea los detalles. Lo segundo, mi super pack que los está esperando, 7 libros a 45 lucas, es un regalo, casi me da ganas de arrepentirme. No, 45.000 pesos, 7 libros, amigos, pero ustedes pueden comprar también de a uno, los que les parezca, o de a dos, de a tres, hay varios grupitos ahí que armamos hace rato, o usted puede armarlos por su cuenta. Super Pack, 7 libros, 45 lucas, entregas en un día en Santiago, dos en provincia, pagos por tarjeta de crédito o con transferencia bancaria. Ojalá no se olviden de poner su dirección. Y dicho esto, voy a entrar en materia con algo como bien periodístico, no es mi fuerte, digamos, precisamente, pero resulta que me llegó la última encuesta, investigación de CADEM, donde el señor Boris sigue más o menos en la misma situación de siempre, incluso empeoró un poco, 66% justo, no 62 ni 63, 66% de desaprobación. Dos tercios del país le dicen, no, le dicen tantas cosas, no las voy a repetir. Una cosa. Segundo, 71% de los encuestados creen que no ha cumplido con las expectativas. Ni necesitamos comentar eso. 57% considera que en estos 2 años que se celebran, entiendo ahora los 2 años de la llegada de los extraterrestres de la última generación, el país ha retrocedido. Mansa novedad, como diría alguien. Eso, hay otros montones de datos más, pero no los voy a dar. Ustedes los pueden, si está interesado, vaya y vea en la prensa, la academia, ahí están todos los detalles. Eso es lo que quería partir. Y yo creo que todos los 2 años merece los comentarios de Nicole, que entiendo que ha visto con más detalle en qué consistió la celebración, el legado, el legado de Boric hasta este momento. Hasta este momento, el legado, claro. Bueno, la academia que tú comentas es relevante porque tiene que ver con la evaluación del gobierno de estos 2 años, ¿ah? No es la academia normal que sale semana a semana. La aprobación del presidente Boric, un 27%, la más baja desde hace 34 años, desde los 90. Yo creo que el 27% incluso está regalado. Eh, y hay una encuesta de la Universidad San Sebastián que habla que el casi 64%, 63,3%, considera que el país está peor que antes. Estas son algunas de las cifras, hay más. Pero el punto relevante es contrastarlo con lo que realizó este día lunes el gobierno en esta celebración del 11 de marzo por estos 2 años desde que llegaron al poder. ¿Cómo lo hicieron? Uno, cambiando la imagen, es lo que más le gusta, la imagen, el marketing, el palabrerío, lo comunicacional. ¿Cuál es la imagen? El tren, Chile avanza, Chile no se detiene, con el presidente Boric camino a Maule, dando algunas conferencias de prensa, hablando de que Chile está mejor de lo que estaba antes de que él llegara al poder. Eso es la parte de la imagen y la gráfica, con un despliegue total, no solo del presidente, sino que de todos sus ministros en distintas regiones. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato que inaugura este nuevo ciclo, que es parte de la estrategia que quiere llevar adelante el gobierno? Es inaugurar, cortar cintas, no más promesas, a concretar. Entonces sacaron este nuevo concepto del gobierno, que es un gobierno realizador. Que, no, Es yo, realizador de harta, es realizador de cagadas, sin duda alguna.
Se me iba apretando el estómago, voy a decir la guata, bueno, voy a hablar más elegante, se me iba apretando el estómago mientras escuchaba todo esto, en este gobierno realizador que no más promesas, sino que va a concretar todo lo prometido, no más anuncios porque ahora se realizan. Entonces, el mandato es simplemente a inaugurar todos los ministros. Y voy a decir un paréntesis. En tiempos normales o en tiempos de paz o en tiempos en que no pasa mucho, quizás si nos retrotraemos a los 90, por ahí, eso que uno ahora piensa que Chile efectivamente parecía un paraíso, inaugurar hospitales, inaugurar carreteras, inaugurar una comisaría por ahí, que fue lo que hizo la ministra Tobán este día lunes, con esta imagen que quieren dar de seguridad, puede pasar como un gobierno que sí está haciendo cosas. Lo hacía Michelle Bachelet. Cada vez que quería subir a las encuestas, se ponía el delantal blanco y inauguraba un hospital, aunque al hospital le faltaba más de la mitad de la infraestructura, ponía por ahí unos enfermos falsos, y puede que le haya servido. Pero eso en tiempos en que las crisis, cuando los países tienen problemas, cuando los países tienen situaciones de las cuales hacerse cargo, no en un país que está en una crisis profunda de diversos tipos y profundizándose aún más. Ni el estetoscopio, ni el delantal blanco, ni andar en tren. Le faltó como la lágrima en los ojos, así como de este tren que avanza al presidente, ni poner un libro y haciéndose pasar por una persona que lee y que sabe, le va a servir porque la realidad les explota todos los días. Y en esa realidad es el contraste, Fernando, de lo que dijeron. Obviamente los gobiernos tienen que hablar de resultados y de grandes logros, pero como nunca con este gobierno a sus 2 años, el contraste es tan grande y es tan profundo que ya cae en la falsedad. ¿Qué es lo que dijeron? Uno, sacaron el concepto de que normalizaron el país porque el país que recibieron era un país fracturado, era un país que estaba en ruinas y que ellos lograron estabilizar el país y lograron normalizarlo. Ya te voy a dar un comentario con respecto a esa Déjame frase. hacer un comentario a mí ahora. Déjame Dale. hacer un comentario. Cuando dicen no más anuncios y promesas, fíjate que son tan estúpidos que no se dan cuenta que con eso están diciendo, hasta el momento no hemos hecho otra cosa que dar anuncios y promesas. Ellos mismos lo están diciendo. Ahora no, se acabaron los anuncios, se acabaron las promesas, ahora vamos a realizar. Primera cosa, por Dios que son inteligentes. Segundo, ¿qué van a inaugurar? O sea, perdón, pero cuando uno inaugura, es algo que no es para inaugurar un semáforo o un grifo de agua. ¿Qué van a inaugurar? De las cosas grandes que han inaugurado, el desplome de las fronteras chilenas como nunca antes había ocurrido. Eso fue una gran inauguración. Debiera ir a cortar una cinta a la frontera en el norte, señor presidente, y al cortar la cinta deja entrar más a los inmigrantes. Inauguraron el desplome total de los colegios públicos, incluso aquellos que estaban en el primer lugar, eso que llaman los colegios emblemáticos, emblema de qué son ahora del derrumbe, del desplome. Lo inauguraron ellos. Podría también ir a cortar una cinta al Instituto Nacional el señor Boric. ¿Qué más inauguraron? La inseguridad total, porque no son capaces de ponerle coto al narcotráfico, a gente extranjera que vienen a matar, a raptar gente. Vaya a cortar una cinta, no sé para dónde podría ir a cortar una cinta. Alguna calle donde hayan matado a alguien recientemente, algún niño. Vaya a cortar una cinta a la casa donde mataron a un niño de 16 años en Maipú hace un par de días. Ahí tiene cosas que puede ir a inaugurar el señor Boris. Ahora, todo lo que tú me estás contando del tren, que es una especie de tren de Aragua, el tren de Aragua del presidente, podríamos llamarlo. Bueno, esta gente siempre, no solo ahora, solo que ahora llegaron, digamos, al paroxismo, siempre han vivido en el teatro, en la comedia. La izquierda vive en el mundo del palabreo, del cantinfleo, de los despliegues, de las caras, de las poses, las posturas. A veces la victimización y muestran los muñones sangrantes. En otros momentos son los abrazos, como en las películas de Ganterin, que se abrazan y después se matan. Siempre es mentira, siempre es puro discurso, siempre es bla, 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 siempre es algo insustancial y en este caso algo insustancial que al mismo tiempo es bastante sustancial porque es dañino. Así es que no les va a servir de nada, como tú dices, porque la realidad, tan porfiada la realidad, ¿no? Qué terrible, no hay manera de eludir. La realidad les pega todos los días en la cara, les manda un charchazo en lo que es hocico, a pesar de todo lo que hable. Entonces, que se suba a su tren de Aragua particular el señor y haga esta cosa,
en un tren con una locomotora a vapor, supongo, para darle más color, ¿no? Debe ser. Eh, Como el trencito de la Quinta Normal podría haber sido también. Como él es chiquitito, porque es un hombre bajito, un pendejito de 1,60 m, podría haberse subido ese trencito para niños, allí haber hecho la conferencia el señor Boris. Eh, son, Déjame darte, son impresionantes, perdona. no, dale nomás, dale, dale. Ya Te quería terminé. dar un listado porque lo que tú mencionaste como los grandes logros te va a impresionar más aún porque los dieron como grandes logros. El Claro, presidente Boric, en una de las conferencias que dio en el tren, dijo que hemos recuperado la frontera norte, un país donde entran y salen delincuentes como se les da la gana. El ejemplo más inmediato son los delincuentes que asesinaron al teniente Ojeda, que incluso con las alertas que se levantaron, entraron y salieron de la región metropolitana y por el norte como se les dio la gana, pero no solamente ellos, sino que cientos de irregulares y cientos de criminales que en realidad da lo mismo si hay frontera o no, porque entran y salen las veces que quieran. Habló que han bajado las tasas de homicidio. Esto de verdad termina siendo como ya una chacota eso, es una chacota, pero una chacota que produce mucho daño, porque da en rabia. contraposición a esto, siempre la oposición y algunos analistas serios dicen, no, 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 acá no hay ningún logro, Chile se ha estancado. Pero déjenme y permítanme decirles algo, los países no se estancan, o suben o bajan, porque Chile no está congelado, Chile no está inserto en un mundo que está congelado o llamado a invernar como quería esa locura que quería espacio público durante la pandemia. Los países, así como los organismos, siguen viviendo. Por lo tanto, el no avanzar significa retroceder. Y en nuestro caso puntual ni siquiera no hemos avanzado, hemos retrocedido en todo lo que significa economía, seguridad y todo el listado que tú mencionaste, Fernando. Por lo tanto, no digamos que Chile quedó estancado. Chile no quedó estancado en un punto de la historia en que Chile, Eso es con el cierto. gobierno de Gabriel Boric, va a ser un paréntesis. Chile se deterioró, Chile va directo al precipicio en todos los índices y por lo tanto, si no se le pone una palanca para detenerlo, vamos a seguir cayendo. Hay una frase que dice, no importa lo profundo que hayas excavado, siempre se puede seguir excavando. Y Eh, ese es el refrán que yo creo que refleja el gobierno de Gabriel Boric. Voy a hacer una pequeña pausa en este momento por un tema interno acá, así es que espérenme. Ok, ¿en qué estábamos? Retomando los 2 años del gobierno y yo hablando de Ok. eh, acerca de que los países no se estancan. Y por último, el último concepto, Fernando, para que tú también lo puedas analizar, esto que levantó el gobierno ya no culpa directamente al presidente Piñera, por respeto me imagino, ya no todo es culpa del gobierno del expresidente, sino que hablan de la normalización y estabilización del país. Ese es el nuevo concepto. Pero yo creo que acá hay dos cosas que son relevantes y que contradicen absolutamente ese concepto. Uno es que ellos, si bien los gobiernos no son culpables de todo lo que pasa en un país o de las crisis, y eso se sabe, hay postas, hay distintos gobiernos, quienes están hoy en el gobierno, quienes hoy son el oficialismo, sí son directamente responsables de las crisis de seguridad, de la crisis económica con respecto a la inflación y de una serie de otras crisis que estamos viviendo como en educación, porque fueron partícipes, porque fueron protagonistas de, en el caso de la seguridad, de legitimar la violencia, de abrir la frontera y de no permitir una serie de actos y de una serie de decisiones que quería realizar el expresidente Piñera. Con respecto a los retiros, fueron los que lo propiciaron y una serie de otras cosas. Y por último decir que normalizar un país, yo creo que acá están confundiendo un concepto. Una cosa es que uno se acostumbre, es decir, efectivamente yo creo que estamos normalizando desgraciadamente que todos los días encuentren un cadáver descuartizado, un cuerpo tirado en una autopista, que encuentren en una población un cementerio de personas y que estamos normalizando esa inseguridad absoluta que Chile creíamos muy lejos que íbamos a vivir. Normalizar no significa que ellos hayan estabilizado y normalizado el país. Crecemos al menos del 1%, efectivamente nos acostumbramos, pero eso no significa que estabilizaron la economía del país. Ok, voy a pasar a mi primer bloque
Pero antes del primer bloque les quiero contar rápidamente, ¿se acuerdan ustedes de esta persona que solita hace un esfuerzo por salvar animales y todo eso? No es la Unión de Amigos de los Animales, que es una gran institución de la cual he hablado, sino que es Ayudemos a los Peluditos, algo así se llama, que lo lleva a cabo una profesional que se llama Montserrat Guajardo, y que está organizando una rifa para juntar plata porque está siempre recibiendo animales, cuidándolos. Ella los lleva a casas para que los cuiden, al veterinario y todo. Entonces, está organizando una rifa, que espero que ustedes vean la gráfica, que se celebra en abril. Cada número vale luca nomás. Oiga, ¿qué tanto será una luquita, no es cierto? Cómprese un numerito, 2, 5, no sé. Los premios están ahí a la vista, hay poleras, vino, eso me pareció interesante, así que al tiro voy a comprar un número. Lectura de tarot, eso no me interesa mucho, pero hay gente que es entretenido, parece, ¿eh? Que le cuentan cuentos a uno con unas cartas en que aparece un esqueleto, aparecen unas cosas raras. Una cena para dos en Siraj Shawarma, todo debe ser un restaurante hindú, me imagino. Y hay un montón de premios que ustedes pueden ver. Por una luca se pueden ganar cosas que valen mucho más que eso y van a estar ayudando a esta persona a mantener animales. Y ahora entro a la publicidad normal. Kame RP, que ustedes ubican kame.cl, un software para manejar integralmente toda clase de empresas, no importa el rubro, no importa el tamaño, se hace cargo de todo, la parte administrativa, contable, pagos, cotizaciones, salario, millones de cosas que a veces a uno se le va alguna y pueden haber problemas. Continúo con condominios.cl, que se hace cargo de eso. Gestionar condominios, lo que corresponde a la parte papeleo, documentos, cobros de gastos comunes, todas esas cosas administrativas, contables, de oficina, para que usted, que es el administrador, se pueda dedicar a lo otro, mantener el condominio en buen estado desde el punto de vista físico, amigo, lo va a ayudar muchísimo. Y termino este bloque mostrándoles una de las linternas. Yo sé que se la he mostrado otras veces, pero ¿y qué? Una de estas linternas de Torch, que son súper potentes y resisten golpes. Nunca le achunto cómo son los Es fuerte. Porque no leo las instrucciones, pero finalmente la achunto más o menos. ¿Eh? O sea, yo soy je me débrouille, como dicen los franceses. Resiste golpes, resiste agua, es pequeña, como ustedes ven, es súper potente. Estas solamente las encuentra en Torch. Bueno, hay que ser bien patúo para hablar de normalización del país, porque tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo, un punto muy bueno. Y segundo, porque ellos son los que causaron la desestabilización en primer lugar, pues. Si ellos formaron parte de la insurrección. Hoy día estuve viendo una columna donde se dice por qué el Partido Comunista está tan férreamente asociado a Venezuela a pesar de los costos que hasta ellos, que no son realmente muy brillantes, se tienen que dar cuenta que están sufriendo. Bueno, tiene que haber una razón muy potente. Tiene que haber una razón de extorsión o de compromiso de los días de octubre del año 19. Yo lo dije en mi libro Insurrección, que el Partido Comunista había sido uno de los actores y detallé el tipo de papel que cumplieron. Fue el papel organizativo, llamémoslo político, social, de masa, juntar a la gente para las plazas, todo ese espectáculo que ustedes vieron. La parte física, operacional, de quemar estaciones, fueron otros grupos. Bueno, y no solamente el Partido Comunista, sino que gente del gobierno desde bien arriba para abajo están metidos en este cuento, y es uno de los factores oscuros que alguna vez se va a escribir. Si algún señor de estos que escriben historias secretas se atreve y se mete, va a escribir sobre eso con más detalles de lo que yo pude lograr. Entonces hay que ser muy patúo para venir a decir que normalizaron el país. No lo han normalizado, solamente nos hemos acostumbrado, como tú muy bien dices, a lo que estamos viviendo ahora. No lo han recuperado ni lo han mejorado, ese es el punto. No, simplemente las movilizaciones por el momento las tienen detenidas porque en este instante no les sirven, aunque algunos ya están pidiendo movilizaciones, ¿no? En el Partido Comunista. Porque ellos suponen que sacando gente a las calles a dejarla cagar, a quemar todo lo que se les pone por delante, entonces el Congreso se va a asustar, y en eso tienen razón, porque la derecha se asusta hasta de su sombra y van a votar sus leyes. Mucha patudez del señor Boris, pero ¿sabes tú? No se dan cuenta, están tan sumidos en sus papeles histriónicos, en sus comedias, que llega
un momento en que, no se, en que creen que es la realidad, ya están convencidos que esta es la realidad. Esta es la realidad. Ellos salvaron al país, fíjate tú. Esto me recuerda a esos gángsters que atacan un local y luego le ofrecen protección de ellos mismos, en el fondo. Nos están ofreciendo protección, fíjate, el gobierno nos está ofreciendo protección de ellos mismos. Por el momento hemos normalizado, no los vamos a atacar con nuevas movilizaciones. Eso sí, cuidadito, que en una de esas tenemos que acelerar las cosas. Eso nos avisó el Partido Comunista. Andrade también en algún momento, el genio ese de la motorniveladora o la retroexcavadora, también nos advirtió. Bueno, Ahora, yo digo, para terminar mi intervención, que a mí me parece excelente que toda esta gente sigan revelándose en lo que son de una forma tan enfática, tan ridícula, para así asegurarnos de que hasta el más tonto de los chilenos se va a pegar la cachada de quiénes son los que están en el gobierno. Lo peor que hubiera podido pasar es que fueran un poquito más astutos y hubieran disimulado lo que son. Afortunadamente no les dio el cerebro, o me habían dicho el ganglio que tienen adentro del cráneo, y se están mostrando por todos lados. Ahora, otro de los temas que ha estado encima de estos 2 años del gobierno tiene que ver con el conflicto con Israel y la actitud que ha tomado el gobierno del presidente Boric y el presidente Boric, que se ha dedicado a decir que la decisión la tomó él. Y con todas estas críticas, también a la Cancillería, al ministro Van Claveren, que no habla, que dijeron que está incómodo. Bueno, hoy habló. Y voy a decir varias cosas con respecto a esto. El ministro Van Claveren, en vez de hablar y arreglar como debiera ser un canciller o como debiera ser un ministro de Relaciones Exteriores de carrera, que supuestamente sabe manejarse en esto, habló, y realmente uno tiene dudas hoy de el ministro y su conocimiento de cómo se llevan las relaciones internacionales. Yo les voy a decir por qué. Ahora, también uno entiende por qué en la época de la concertación hay ciertos personajes que pululaban por la concertación pero que nunca tuvieron la primera línea, como en algunos ministerios, nunca pasaron al frente. Me recuerda un poco a la ministra del Interior actual, pues Carolina Toá, que tampoco tuvo un cargo muy importante en épocas de la concertación. Me recuerda al ministro Marcel, director de presupuesto, que tuvo otros cargos, pero no fue ministro de Hacienda. Y también Van Claveren, que llegó supuestamente a arreglar la Cancillería, que estuvo en manos de la canciller Urrejola, que era inexperta, pero acá parece que Van Claveren no hace mucho la diferencia que la canciller Urrejola. ¿Qué respondió con respecto a esta situación, que ya van a ver las repercusiones, son tremendamente importantes para la seguridad de nuestro país? En el caso de Israel, dice: yo distingo entre el Estado, el pueblo y su gobierno, apuntando a que es un gobierno, el de Netanyahu, con características singulares. En consecuencia, estamos relacionándonos con un gobierno en específico, que es Benjamín Netanyahu, que representa una coalición de características singulares en Israel, y eso explica los problemas de ese país. Y yo acá dije, acá sí que me pierdo. ¿Dónde es que el ministro Van Claveren era una persona de carrera? Las relaciones internacionales, por esencia, se hacen entre estados, no se hacen entre gobiernos. Las relaciones internacionales surgen por los intereses de Estado, no de un gobierno. Por lo tanto, las relaciones internacionales permanecen, salvo que un país se convierta en una dictadura y comience en otras situaciones, que no es el caso de Israel. Por lo demás, ese gobierno que él menosprecia, parece, de Benjamín Netanyahu, que uno le puede tener crítica, puede no compartir su sector político, pero fue elegido por un sistema democrático, el único del Medio Oriente que lleva adelante un sistema parlamentario. Por lo tanto, acá, esta confusión que hace Van Claveren y que a la vez intenta responder de una manera clara, deja aún peor al gobierno de Chile, porque apunta directamente a que no les gusta el gobierno de Netanyahu y por lo tanto, entonces cortemos relaciones. Es decir, si en noviembre llegara a ganar Trump, que me imagino que a Gabriel Boric y todos sus amigos no les gusta, porque imagínense, republicano, derecha, ¿qué van a hacer con las relaciones internacionales con Estados Unidos? Porque Trump no me imagino que sea. Le vamos a declarar la guerra. Le vamos a declarar la guerra, claro, algo así. O no lo vamos a invitar. Bueno, como sea, el ministro Van Claveren volvió a meter las patas, y me parece que a esta altura, no solamente por la decisión con Israel, sino que por todas las deficiencias en Cancillería, la verdad
es que debería dar un paso al costado. Pero yo quiero acá además levantar un punto, Fernando, para que tú también me puedas dar tu análisis y opinión. Gracias. Hoy, durante todo esto, el día, hoy lunes, de celebración de los 2 años, el propio oficialismo sigue ahondando en el conflicto con la Embajada de Israel, el conflicto de Gaza, a tal punto que diputados del oficialismo llaman a quebrar relaciones con Israel. Y yo acabo de poner, momentito. Hay un nivel de desproporción de el nivel de animadversión y de enemistad que se está planteando con el Estado de Israel. Y ese nivel de desproporción, que algunos lo explican con un antisemitismo, yo lo voy a poner con un problema presente y actual que me parece gravísimo. Efectivamente se escudan en el antisemitismo en que varios pretenden que no existe Israel o que no tiene derecho a existir Israel. Y me parece que el gobierno de Gabriel Boric eso es lo que cree. Pero aquí lo que está haciendo el oficialismo y el propio Gabriel Boric es desviar la atención por el tema principal en Chile. Uno, la seguridad, que voy a hablar más adelante, pero principalmente de Chile y su relación con Venezuela. En momentos en que se secuestra y se mata a un refugiado político venezolano, donde se piden explicaciones y donde la coalición de gobierno tiene grandes amistades con el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, donde además la Corte Penal Internacional ya emitió un comunicado y una serie de otros organismos de los cuales el gobierno de Gabriel Boric siempre menciona para hablar de Israel. Aquí lo que se trata es de desviar la atención, hablando de los derechos humanos, Israel y Gaza, para que no se trate directamente y vayamos al fondo del tema del secuestro y asesinato de Ojeda y la relación de este gobierno, que algunos incluso levantan la idea de que se le entregó de información directa al gobierno de Maduro del paradero y de otra información clave del teniente Ojeda, y entonces desvía la atención escudándose y sabiendo que Israel no cuenta con muchos amigos, sobre todo de aquel progresismo y de la izquierda que cree que por apoyar la causa palestina no puede existir Israel, y así desvía la atención, levantando que son un gobierno que defiende los derechos humanos, que todos sabemos que los defiende cuando les conviene y no los defiende o miran para otro lado cuando no, como el caso de Irán, que el viernes en la propia ONU dijo que Irán violó sistemáticamente los derechos humanos con una serie de acciones que constituyen crímenes de lesa humanidad. No es una investigación, es el resultado de una investigación que se inició en el 2020 y ni una palabra del gobierno. Por eso les digo, Israel está sirviendo de chivo expiatorio para no ahondar en las razones de la relación de este gobierno con Venezuela. Bueno, puede ser, sí, claro, le sirve de eso, aunque creo que el antiisraelismo tiene raíces más antiguas en la izquierda que se remontan se remontan casi a la fundación del Estado de Israel en 1948. Pero eso es una historia que alguna vez voy a contar en un programa asado, porque es un poco más larga, no está para este programa. Y antes de eso, de referirme a von Claveren, que está dando la hora tupido y parejo, permítanme recordarles algunos auspiciadores que ofrecen productos y servicios de utilidad para usted, para gente común y corriente como todos nosotros. Por ejemplo, kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos, pueden ser vuelos internos, no necesariamente vuelos a otro país, y que usted no va a ocupar y que en un momento dado desaparecen, no se acumulan indefinidamente, desaparecen. Así es que vaya a kmmillas.cl y conviértalos en dinero. Qué mejor. Continúo con Edisur, la editorial chilena que los está esperando en su local en Compañía 1025, también los está esperando en su sitio edisur.cl para encontrar libros de grandes autores, estimados amigos, a precios muy adecuados, muy accesibles, y las ediciones están muy bien hechas. Los libros están muy bien hechos, es muy importante un libro que no se desarme en las manos. Continúo con Entrena Inglés, la academia manejada por profesores que da clases online, que está ofreciendo el curso que ustedes ven ahora y que son efectivos, son cursos que realmente a uno lo dejan con una buena base de inglés. Si usted no sabe nada, incluso cero, va a quedar con una buena base de inglés conversacional. Y termino el bloque con la revista Mundo Bursátil, que los invita a que se suscriban para que estén bien informados en caso que ustedes inviertan, aunque sea una vez al año. Pero con mayor razón, si invierten una vez al año, no metan las patas justo una vez al año.
invertir bien significa, en primer lugar, no invertir mal, saber dónde no poner, pero nada. Eso ya es suficiente. Pero además hay buenos consejos de cosas que valen la pena, empresas que están empezando a surgir, oportunidades interesantes. Todo eso nos lo averigua en Mundo Bursátil. Vaya suscribiéndose. Bueno, respecto a von Claveren, yo no sé si vale la pena decir mucho más. Creo que tú lo dijiste todo. El hombre simplemente es un personaje casi patético a estas alturas. Primero porque no maneja las relaciones internacionales. Y segundo porque da explicaciones como las que tú acabas de examinar, que efectivamente no tiene pies ni cabeza. No sé de dónde aprendió relaciones. Tú dices, es un hombre de carrera, pero ya uno se pregunta, ¿qué significa ser hombre de carrera en estos tiempos? ¿Significa que estás muchos años en un servicio? A lo mejor marcando ahí, dándote vuelta al mismo lugar, sin crecer, o simplemente por antigüedad, recibiendo puestos más importantes. O sea, la carrera no significa que seas una persona realmente que conoces la pega, que sea inteligente, mucho menos brillante. Significa simplemente que lleváis hartos años cobrando un cheque en una repartición pública. Eso es un funcionario de carrera. Háblenme, funcionarios de carrera, yo salgo arrancando, porque normalmente es un burócrata. Von Claveren es un burócrata, en servil ante los esputos de relaciones internacionales del señor Boris y su coalición, que yo no sé si son antisemitas, algunos sí, otros no, pero sí son anti-israelitas, de todas maneras, y siempre lo han sido a lo largo de todos los años. Solo que ahora se nota más porque la situación es más extrema. Eso es todo. Más extrema. En este momento, amigos, si ustedes han seguido el detalle, Israel se está jugando la vida, la supervivencia. Las cosas se han complicado. Tienen prácticamente aniquilado a Hamas, literalmente, como unidad combatiente ya están, pero están los de Hezbollah, que son mucho más fuertes, que ya están bombardeando. ¿Sabes tú cuántos israelitas han tenido que mover de donde vivían en el norte de Israel? A propósito de los desplazados, miles arrancando de los cohetes de los misiles de Hezbollah. Luego tenemos el tema de los yutis, que también están atacando a Israel. Y detrás de todo están estos clérigos hipócritas que no muestran la mano, pero financian toda esta cuestión. Irán, Israel se está jugando además la vida porque Irán en cualquier momento va a tener una bomba atómica. Podemos agradecérselo, entre otras cosas, a Biden, esa permisividad que dejaron a Irán de seguir avanzando. Se juega en la vida. Y viene el señor von Claveren y habla de que tenemos un problema que no nos gusta Netanyahu. A nadie le gusta Netanyahu. En Israel tiene una enorme oposición Netanyahu. Así es. Pero resulta que los atacaron, pues. Sí, el Hamas no está haciendo esta campaña por joder a Netanyahu. Quieren destruir Israel. Si lo dicen, este país no tiene derecho a existir, los vamos a echar al mar, los vamos a aniquilar. Lo han dicho en todos los tonos. Y cuando pueden, hacen lo que hicieron el 7 de octubre. Han pensado, imagínense 1.400 cuerpos tirados en una calle. Eso es lo que mataron. Y algunos los quemaron vivos, a otros los decapitaron, los descuartizaron. Les sacaron las tripas estando vivos. Fue una cosa, pero de película de horror. Entonces viene Claveren y habla que no le gusta el gobierno. Hay que ser francamente muy burócrata de carrera. Exacto, burócrata de carrera, de marcar asiento. De carrera. Yo creo que otra cosa de carrera más que burócrata de carrera. Ahora, acá hay algo más grave que lo voy a plantear después, pero un puntito con respecto a la política de Gabriel Boric, y que con tanto orgullo, a mucha honra le faltó decir, a mucha honra me gustaría cortar relaciones con Israel y todo lo que pide el oficialismo como cabros chicos haciendo manifestaciones en las universidades. A lo largo del tiempo, prácticamente todos los liderazgos mundiales han intentado resolver con mayor o menor acercamiento el tema palestino-israelí. Y eso ustedes lo pueden revisar en la historia, no es momento para analizar aquello. Cuando Gabriel Boric toma una posición tan anti-israelí, con una hipocresía tremenda, escudándose detrás de los derechos humanos que solo se los pide a Israel, un país democrático, no se los pide a las dictaduras con las cuales él tiene afinidad. Y cuando se escuda detrás de la causa humanitaria del pueblo palestino, pero lo hace
cortando prácticamente una relación primero fue comunicacional, no recibiendo al embajador, es decir, diciéndole a ustedes no los quiero. Lo que está planteando al final de cuentas Gabriel Boric no es un liderazgo de decir yo estoy por la solución de 2 estados y ojalá palestinos con israelíes se sienten en la mesa como fue el acuerdo de Oslo para acercarse a una posición. Lo que está haciendo Gabriel Boric es decir, la causa palestina se soluciona sin Israel. Y entonces a mí me parece tremendamente peligrosa la postura que tiene Gabriel Boric, que la voy a decir más adelante con respecto a la seguridad de Chile, pero además lo retrata en relación a por qué algunos dicen que es antisemita. Es decir, si él tuviera otras palabras en el sentido de que me parece que ya es hora que israelíes y palestinos se sienten, llamo a Mahmoud Abbas a que se acerque a la mesa, que vayan a Qatar y se sienten para que ambos puedan coexistir, uno diría, bueno, se confundió con el tema de Gaza jamás, pero no. Aquí estamos ante un gobierno que ve que la solución de la causa palestina es que Israel no exista. Y eso lo retrata y eso refleja finalmente cómo mira él el conflicto del Medio Oriente, donde refleja que cree que Israel no tiene derecho a existir y el pueblo judío no lo reconoce como un pueblo con derechos ancestrales, como a él le gusta decir que está en su programa de gobierno, los pueblos, las minorías y los derechos de aquellos pueblos. Es decir, para todos, pero para menos los judíos. Eso es lo que creo que representa la postura que está tomando el presidente Boric y su gobierno. Y recordemos que el Estado de Israel no es meramente el Estado judío. Hay árabes adentro que son... Aquí son ciudadanos israelitas. Pueden ser judíos, pueden no ser judíos. Pueden ser judíos religiosos, pueden ser judíos que no creen en nada. Pueden ser árabes, pueden ser otros extranjeros que sean... Hay chilenos en Israel también. Yo tengo una cuñada mía que vivió y se casó con un judío y vivió y habla hebreo. Conoce esa cuestión. Es decir, hay de toda clase de personas. Es un Estado que fue atacado ha sido atacado toda la vida. Los israelitas han sabido defender porque son mucho más avanzados que los pueblos que los detestan. Y eso parece que hay sectores que además de lo político, en lo personal les molesta mucho, les molesta muchísimo. Y en la izquierda está repleto de esos resentidos de todo lo que sea que funciona bien, digamos, voy a decirlo así para decirlo suave. Estimados amigos, me veo en la obligación, que acepto con mucho cariño, de contarles de otros servicios y productos. Por ejemplo, si usted tiene un problema que lo va a llevar a una corte, un tema civil, por ejemplo, si se está separando, divorciando y están los temas de custodia y todas esas cosas, salinasyojeda.cl, el sitio donde usted va a encontrar el buffet de Salinas y Ojeda, abogados especialistas en temas civiles, que son muchos, que son la mayoría, expertos con una gran proporción de victorias legales. Salinas y Ojeda. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que van a registrar su marca en Chile y en el extranjero y luego se van a encargar todo el tiempo de hacer lo que hay que hacer con las marcas, renovarlas, defenderlas, para que usted esté tranquilo. Sigo con Transportes Cala. Ya les he contado, una empresa muy interesante, tiene toda clase de vehículos para toda clase de servicios. Para un individuo, un automóvil, minibuses, buses grandes, todos de último modelo, todos la última palabra en tecnología, están disponibles para todo el día, todo el día. Como les he dicho, si usted se le frunce ir a tomar desayuno en otra ciudad a las 3 de la mañana, va a encontrar un vehículo. Si usted tiene trabajadores que los quiere llevar a algún lugar una vez o todas las veces, hay vehículos. Si usted es un tema con estudiantes, con colegiales, hay vehículos. Cala, transportescala.cl. Y termino con compreoro.com, donde usted adivinen lo que puede comprar. Eso, y también plata en lingotes, en moneda, para tener una reserva efectiva, porque el oro y la plata valen per se. ¿No es cierto? Obvio. Ya. Te planteaba el tema de la seguridad nacional porque también creo que tanto tema comunicacional contra la Embajada de Israel y el embajador de Israel también desvían de un tema de fondo. Planteé que el tema de fondo tenía que ver con Venezuela y hay otro tema de fondo en esta
situación que me parece desproporcionada con respecto a Israel. Y tiene que ver con la pregunta de que finalmente cuáles son los verdaderos intereses y lealtades de este gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las consecuencias, que ya lo hablamos en extenso y no creo que sea el momento de volver a hablarlo, tiene que ver con la exclusión de las empresas israelíes que proveen a las Fuerzas Armadas de todos los elementos mayoritariamente de los elementos de seguridad, armamentos, municiones, etcétera. Eso ya lo hablamos. Y tenemos situaciones que son tremendamente complejas. Y acá viene la pregunta. ¿Es ignorancia? ¿Es antisemitismo? ¿Es que no sabe el gobierno de Gabriel Boric o tiene algún interés en desmantelar realmente la seguridad nacional y a la Fuerza Armada? Me voy con el tema de Bolivia, por ejemplo. Bolivia firmó el año pasado, no, en el 2022, un acuerdo estratégico de seguridad con Irán. ¿Cómo opera Irán? Opera a través del fundamentalismo islámico, a través del terrorismo. ¿Y qué es lo que busca? Desestabilizar a los países de Occidente que tienen democracia. Busca acercarse y competirle a Estados Unidos. Nuestra frontera norte, totalmente desprotegida, donde ya dijimos que entran y salen cuando quieren y como quieren las personas. Pero no es solamente un tema de personas, es un tema del ingreso ilegal de armas, es un tema del ingreso ilegal de municiones, de narcotráfico y también de terroristas. Y resulta que conocimos el viernes que el gobierno firmó un acuerdo con Bolivia para que la aduana chilena no funcione 10 horas como funciona ahora, la aduana chilena con Bolivia, sino que funcione 24/7. Y lo supimos no por el gobierno de Gabriel Boric, lo supimos porque en la prensa boliviana aplaudía el acuerdo que iba a permitir que la frontera que tenemos con Bolivia esté abierta 24/7. Es decir, por la frontera donde más se trafica. Esto no es tanto de personas irregulares, eso no pasan por aduana, evidentemente. Esas pasan por pasos fronterizos no habilitados. Y pasan y entran como quieren. Esto tiene que ver con la entrada ilegal de armas. Esto tiene que ver con la entrada ilegal de droga. Esto tiene que ver con la entrada ilegal de grupos que van también surtiendo a otros grupos que ya operan en Chile de las armas necesarias para operar. Entonces, el nivel de comercio ilegal que hay en Bolivia, un gobierno que no le interesa detenerlo, un gobierno que varios lo ponen al lado de un narcoestado, no tanto como Venezuela, tiene otras condiciones, pero donde una aduana donde sabemos que pasan hasta los automóviles robados en Chile, resulta que nos enteramos por Bolivia que va a operar 24/7. ¿Con qué mecanismos de protección contamos para que nosotros podamos tener esa aduana abierta 24/7 y nos sigan entrando este tipo de lavado de dinero, de crimen organizado, de armas, etc.? Y además le doy otro punto. La prensa boliviana aplaudía que el gobierno de Chile se comprometió a estudiar abrir otro paso fronterizo para que Bolivia pudiera exportar su litio a través de Iquique. Si esto se sigue abriendo, si realmente opera, como yo decía, el acuerdo de Bolivia con Irán, no es tan lejos pensar que en el norte se puedan instalar otros temucucuis donde finalmente el Estado chileno va a perder el control y vamos a perder territorio. Bueno, hay una especie de plan que ha sido puesto en marcha hace muchos años, que toma distintos aspectos, por momento pasa desapercibido, está bajo tierra, de repente asoma cabeza con algún evento que luego se olvida, y ahora muchas de estas cosas están más claras con el gobierno Boric, y es un plan por terminar con el Estado chileno, finalmente es eso. Si aquí hay planes internacionalistas de una dimensión que es casi, digamos, surrealista, y en las cuales están involucrados el Partido Comunista, el señor Boric y muchos otros que no tienen ningún interés en pensar en términos, en tener como referente el Estado chileno, la nación chilena, para que progrese, para que se defienda, para que haga lo que hace cualquier país normal. Ellos no les interesa eso, no están sus concepciones. Esto de los estados les parece un artificio burgués que no viene a cuento. Ellos son internacionalistas en todos los sentidos, incluyendo la droga, ¿no? Internacionalistas del narcotráfico.
Ellos no creen en la frontera, ellos no creen en ninguna de todas estas cuestiones. Ellos tienen unas imágenes, unas concepciones para el futuro de América Latina que no tienen nada que ver con la conservación o la mejora, la preservación de Chile. ¿Qué les importa un huevo a Chile? Acuérdense varios de los puntos que habían en la propuesta, la primera propuesta constitucional. Ahí estaba clara el ánimo de muchos de estos grupetes ideológicos exaltados, descerebrados literalmente, pero que son un aspecto de este plan, de este grupo humano, de esta, no sé cómo llamarla, esta casta política humana que está ahora en todas partes porque llegaron al gobierno. Está en todas partes, en los gremios, en las calles, en los medios de comunicación, se están metiendo en las Fuerzas Armadas. Ojo, se lo he advertido varias veces, se metieron por todos lados, se metieron al gobierno. Y aquí tienen los resultados. Entonces ahora se está notando más lo que antes pasaba subcorda, así bajo tierra, digamos, no se dice subcorda, eso es otra cosa, bajo tierra. Estamos en presencia de eso. Esta gente no tiene interés en Chile. Esta gente está en un plano que ustedes dirán esto es una teoría conspirativa. No es una teoría conspirativa porque ahí están los hechos. Cuando un partido comunista en Chile tiene las patas de decir que a mucha honra apoyan a un régimen como el de Venezuela, que acaba de mandar, porque es evidente que es así, a agentes a matar a un opositor. Bueno, ahí está todo, ahí está a la vista ahora lo que estuvo bajo tierra por años, estimados amigos. ¿Quién va a resolver esto? ¿Quién? Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque yo no veo por ninguna parte ninguna fuerza de ninguna clase, ni política ni de ninguna clase, que tenga clara la película, o si la tiene clara, que se atreva a hacer algo, políticamente hablando, estoy refiriendo. Aquí hay cosas que se pueden hacer en el plano político todavía. La derecha, cuando más, le llevan cartitas a la moneda, fíjate. Ha llegado carta, dicen. ¿Cómo se reirán en la moneda? Bueno, según la gente que tengo contacto, se ríen, pues. ¿Cómo no va a ser? Se ríen del RN cuando llegan con cartas. Ahora se rieron de los republicanos que llevaron otras cartas. Se cagan de la risa, para decirlo en chileno. Amigos, claro, ahora... Wait a minute. Hold the horses, please. Y termino aquí y suelta tus caballos. Ajedrez, amigos, partieron los cursos. Partieron. Que viene negra linda por los 400 metros. Bueno, partieron los cursos en espacioajedrez.com, cursos para toda clase de personas, en edad, en conocimientos del juego, cursos súper baratos. Estamos hablando más o menos de 20 lucas al mes. No hay ningún curso en el planeta de ese nivel de calidad a esos precios. Se puede meter en un club, 10 lucas mensuales. Estoy aproximando los precios, a lo mejor son 10.500. Usted vea, entre Espacio Ajedrez, vea todas las oportunidades, todas las opciones que hay. Continúo con heypropiedades.cl, amigos, el corredor que vende. Con eso creo que está todo dicho. Y Remodeling, una empresa de puros profesionales para remodelar su casa, su departamento en temas de techo, siempre digo la misma hueá, no, en temas de pisos, paredes, muebles de cocina y también techos. Podrían ser cosas mayores que requieren la operación de arquitectos. Todos, no solo los arquitectos, son profesionales en su rubro. No se ponga más en mano maestro chasquilla, créanme. Y tiene más usted que seguro que tiene más que decir. Tengo más, pero dos puntitos con respecto al tema que me parece... Justo dos. No, tengo 10, pero voy a hablar dos. Dos elementos, no ni siquiera 2 puntos, 2 elementos para redondear el tema de la seguridad nacional. Me parece que hay algunos políticos y liderazgos en la oposición que lo entienden, pero el cuadro es mucho más grande, porque al final lo que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric es no enemistarnos, pero sacándonos del eje de países. Tú decías, ¿quién nos va a ayudar? Yo diría, ¿y quién nos va a proteger? Porque al final los países se mueven en alianza y nuestros aliados occidentales, con los cuales hemos tenido relaciones de siempre, porque ahí es donde están nuestros idearios políticos, es decir, con las democracias de Occidente. Bueno, eso
esos aliados se están enojando con el gobierno de Gabriel Boric. El tema de la relación de Chile con Israel fue tratado en el Congreso de Estados Unidos y algunos parlamentarios pedían que existieran realmente repercusiones para aquellos presidentes. No solamente se habló de Boric, también se habló de Petro, pero Petro por último tiene credenciales guerrilleras, pues, ¿no es cierto? Uno entendería que Petro hable así solo por su currículum. En el caso de Gabriel Boric, bueno, el punto es que en el Congreso de Estados Unidos se están pidiendo que esos países tengan algún tipo de consecuencia de enemistarse con el aliado más importante que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Mira la situación de Chile con Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra es nuestro principal proveedor para la Armada. Y resulta que después del patético y espantoso paso de la diseñadora de muebles, que fue la embajadora que Boric designó en Inglaterra, las relaciones quedaron dañadas, no porque ella realmente haya hecho algo espantoso, sino que porque pusieron a una persona ignorante, de muy poco conocimiento, y tuvo algunas acciones que molestaron incluso a la monarquía inglesa. Entonces, la tuvieron que sacar. Dejó la tiendalada, como se dice en buen chileno. El problema es que el gobierno de Gabriel Boric no ha designado a ninguna persona, ni de carrera, ningún profesional, en la embajada más importante que tenemos en Europa, no solamente como proveedor para las Fuerzas Armadas chilenas, sino que también en otras materias. Y tienen que sumarle el audio que se filtró de la ex canciller Urrejola. ¿Se acuerdan que se filtró un audio que dijo que por orden del gobierno de Gabriel Boric, aquellos buques que vinieran de las Malvinas no podían quedarse o pasar por puertos chilenos? Es decir, quebrando una alianza de 200 años con Inglaterra, el gobierno de Gabriel Boric. Y por mientras, entre paréntesis, le voy a dar el otro cuadro, porque justo estoy hablando del panorama regional. Miren lo que está pasando con Argentina. No solamente están llegando de vuelta a los capitales con miles de millones de dólares de regreso, sino que Milei se está acercando más aún a esta alianza con Occidente. Uno de los primeros viajes que hizo Milei fue a Israel. ¿Quién creen ustedes que va a ser el próximo proveedor de las Fuerzas Armadas de Argentina si uno hace la proyección de lo que está intentando Milei? Un país que tiene problemas limítrofes con nosotros, plataforma continental en la Antártida, campo de hielo sur pendiente, reforzando las Fuerzas Armadas. Bueno, yo la otra vez pregunté, no hace muchos programas, ¿cuánto más vamos a aguantar esto? ¿Cuántos daños más vamos a permitirle a Boris que siga llevando a cabo, él y su gente? En realidad no es él solo, él es el mascarón de proa de esta cuestión. ¿Cuántos daños más? ¿En qué van a terminar transformando este país en 2 años? Pregunto yo. ¿Cuántos daños más en relaciones exteriores? En 2 años hay tiempo para cortar relaciones con Israel. Puede que Israel las corte con nosotros. Desde luego las relaciones se van a oscurecer muchísimo. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Argentina? ¿Qué está pasando con nuestra frontera? ¿Cuántos daños más puede hacernos el gobierno de Boris? Me pregunto yo. ¿Cuántos daños más pueden hacernos esta horda de tontones que llegaron al poder? Porque digamos las cosas como por su nombre. Gente que hace lo que hace, que piensa lo que piensa, que dice lo que dice, uno no puede sino ponerles un 1, digamos. O sea, uno tiene que concluir que son personas que no tienen intelecto, que son ignorantes. Y para más remate, arrogante. Ellos creen que vienen a salvar el mundo. ¿Qué el mundo? La Vía Láctea. ¿Cuánto daño más van a hacer? Y yo te voy a decir, todo el daño que quieran, porque van a llegar en 2 años más. Por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí van a llegar. Y cuando llegue ese momento, vamos a ver si todavía van a ir más lejos de lo que ya han ido, y van a hacer lo que sea necesario para obtener un triunfo electoral, con las medidas que sea. Ya tienen las lecciones que le ha enseñado el señor Maduro a este país, pues, cómo se hacen las elecciones para ganarlas. Tenemos la lección, tenemos las lecciones que nos dio Evo Morales en su momento, que le sirvieron 3 o 4 veces. ¿Cuándo va a ser el momento en que van a digamos, soltarse las trenzas ya en esta materia?
para asegurarse aquello que siempre le ha gustado al Partido Comunista que gobierna este país, terminar con esta tonterita de la democracia y simplemente establecer nosotros como el poder monopólico con los tontos útiles que nos han ayudado, pues les cortamos la cabeza si es necesario, pero ya estamos en el poder. Y ya podemos sacarnos las máscaras, que se las han sacado a medias porque no son muy inteligentes. El señor Lautaro Carmona mostró que no le llegan a los talones a lo que era Tailier, que a su vez no le llegan a los talones a lo que era Teitelbaum. Yo los conocía a todos. A Tailier no, pero sí a Teitelbaum y sí a Corbalán y sí a otros dirigentes de esa época. Bueno, ¿cuánto daño más, Nicole? ¿Cuánto daño más? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando tengamos una crisis fronteriza con alguno de nuestros países limítrofes? No se trata solo de nuestro estado, de nuestra capacidad de defensa, sino que se trata de qué actitud va a adoptar el gobierno. ¿Va a ir a entregar cosas? ¿Va a ir a firmar acuerdos para entregar? ¿Qué cosas vamos a regalar? Porque el internacionalismo proletario. No, esta gente es capaz de terminar de destruir Chile. Tarea en la que están hace años, pero ahora se está viendo, se está notando. No estoy exagerando. Algunos dirán, está exagerando Villegas, sí, son malos, gobiernan mal, hacen puras tonterías, pero en fin, no. No, señores, esto no es un tema de puras tonterías. Estas son cosas planeadas y organizadas, como el tema, por ejemplo, para terminar, de las fundaciones que los trataron de pintar como un caso de corrupción de algunos individuos. No es un caso de corrupción de algunos individuos, no es eso lo central, es un plan que todavía está operando para adoctrinar masivamente a gente con los pretextos que ustedes pueden encontrar fácilmente revelados si ven el nombre de las fundaciones. Vean, simplemente examinen eso, si las palabras revelan los pensamientos y los motivos finalmente. Bien. El problema es ese, Fernando. El 4 de septiembre se rechazó la propuesta constitucional, que era prácticamente el gobierno de Gabriel Boric, que él mismo este lunes, hablando de sus 2 años, dice que fue el momento más duro, etcétera. Volvió a insistir a todo esto al diario El País de que avanzaron muy rápido y que su programa no cambia, simplemente que ahora están avanzando más lento, lo estoy resumiendo. Y entre medio esta mezcla de decir lo que hay que decir, entonces dice, pero sus prioridades son seguridad, crecimiento y reforma de crecimiento. O sea, el único país que va a seguir subiendo impuestos, pero está preocupado del crecimiento. Pero dicho esto, un problema grave que me parece que hay en el votante chileno y también en la oposición es no tomar en serio esto. Cuando se estaba escribiendo la propuesta constitucional, que escribieron párrafos prácticamente ridículos, que eran para reírse, con respecto a los derechos de la naturaleza, con respecto a la división territorial. Y muchas veces uno veía analistas que decían, ay, son niñitos escribiendo. ¿Te acuerdas, Fernando, que acá en el programa bajábamos la pelota y decíamos, esto no es para reírse? Esto no es una talla, esto no es un chiste, esto no es producido por ignorantes que se están dando un gustito, así como que leyeron un pequeño librito. Acá hay un fondo ideológico y acá hay objetivo. Entonces, hay que tomarse en serio lo que está pasando. Chile es el único país que puede tener candidatos que dicen mar para Bolivia. ¿Ustedes han visto algún país que un candidato tenga un voto hablando de que le va a ceder territorio a un país limítrofe para que salga al mar? Y acá hemos tenido, y el propio Gabriel Boric fue un activista y fue un diputado que estaba a favor de darle mar a Bolivia con un territorio. Entonces, es muy raro lo que ocurre acá, de no tomarse en serio las cosas. Tomémonos en serio el país, porque si no, efectivamente, esos objetivos que son muy serios se van a cumplir. Se van a cumplir y uno ve con horror de que hay grupos aquí que deberían estar pensando en términos justamente de la preservación del Estado que miran por otro lado. Bueno, no digo más, me refiero a los ciudadanos, naturalmente, muchos de los cuales miran por otro lado y la oposición. En fin, espérate un momentito, por favor, que tengo un tema aquí. Ok, amigos, resumimos el programa o reasumimos para resumirlo y para terminarlo, porque estamos llegando a la hora, ya nos pasamos de hecho. Bueno, vamos a ver qué nos trae el destino. Sí, bueno, lo dejamos para... No olviden lo que les he dicho, de que además, para más remate, estamos viviendo en una época que vienen más guerras. Se los aseguro ahora. Vienen más guerras, vienen más grandes. Y en medio de esa situación, vamos a estar con el peor gobierno que conoció Chile desde la época de Bernardo Higgins en adelante.
el peor, lejos. El con gente más limitada intelectualmente, más arrogante y más entregada a poderes externos. Finalmente, eso es lo peor. Eso es lo peor. Pero en fin, Claro, tiempos de guerra, la Unión Europea, incluso el ministro de Relaciones Exteriores, diciendo que ya es hora que la Unión Europea tenga ejército propio, aumentando el gasto militar como no se había visto, nuevas alianzas, Francia firmó con Moldavia. no Bueno, solo uno eso, está viendo cómo se está moviendo el puzzle internacional, así es que como estamos entrando en guerra, me parece que les la doy la final de última noticia, 2025 les doy la no última van a poder. noticia militar. En este momento hay un tren que va de Francia a Polonia con cientos de carros blindados y tropas especiales francesas. Parece que todavía mi bola de cristal funciona después de todo. Bueno, y vamos a estar con Boris en el poder todavía. Claro, Dios y nos pilla confesado, como dicen los puros. exacto. Te decía que las FIDA de 2025 no van a poder invitar a nadie porque el mundo va a estar en guerra, así que no van a poder invitar países en guerra. Va a estar Sí. vacía Olestán. Van a invitar ¿a quién van a invitar? A Bali van a invitar, para que muestre las A Evo playas. Morales y a todos los revolucionarios, todos estos tarados disfrazados de indígenas y que recitan puras tonteras. Ya, estimado amigo, nos vamos. Sería Nos vemos el todo. jueves. Así es que, chaito, chaito. Chaito, chaito.